Reflexiones desde mi ventana. Hemos estado tratando la serie titulada Beneficios del Perdón. Hoy estaremos mirando la historia de José. Y vamos a mirar que el perdón jugó un papel muy importante en la vida de José. José, hijo de Jacob, eran 12 hermanos. Se les conoce como las 12 tribus de Israel. Allí se forma la nación de Israel. Recuerden que a Jacob le fue cambiado el nombre, Dios le cambió el nombre por Israel. Pero los hermanos de José llegaron a odiarlo, porque José tuvo unos sueños, y esos sueños eran muy significativos. Y ellos sintieron mucha envidia y mucho odio, a tal punto que quisieron matarlo. Pero Dios no permitió que lo mataran. Entonces ellos lo vendieron como esclavo. Lo vendieron a unos ismaelitas y ellos lo llevaron al país de Egipto, y allí lo compró Potifar, el jefe de la guardia de Faraón. Pero dice la palabra de Dios que a pesar de que José lo traicionaron sus hermanos, llevaba un profundo dolor en su corazón. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 39, versículos 2 al 6, que Dios estaba con José. Y Faraón vio eso. Faraón notó que Dios estaba con José. Notó algo más, que todo lo que José tocaba era prosperado. Todo lo que José hacía era prosperado. Y entonces lo nombró superior ahí en su casa. Pero luego la mujer de Faraón se enamora de José. Y como José no aceptó, entonces a José le toca enfrentar otra injusticia, una falsa acusación. Y lo condenaron. Pasó a la cárcel. Pero allí en la cárcel también el jefe de la cárcel se dio cuenta que Dios estaba con José, porque dice en la Sagrada Escritura que Dios estaba con José. Entonces él lo nombró jefe allí de los presos, y José le servía a los presos. Y allí llegaron a la cárcel dos presos muy importantes que le servían al rey. Uno fue el copero y el otro el panadero. Y un día cualquiera tuvieron un sueño. José les interpreta el sueño, y tal cual como lo interpretó, así sucedió. El panadero a los 3 días fue colgado, pero el copero fue restituido a su cargo. Y José le hizo una recomendación al copero. Le dijo: cuando estés delante del rey, háblale acerca de mí. Porque José lo más seguro es que le contó la historia, que él era inocente y que no debía estar en ese lugar. Pero aquel hombre fue a su cargo nuevamente y se le olvidó. Se olvidó de José. Y dice la palabra de Dios que Faraón tuvo un sueño. Como ninguno pudo interpretarlo, ahí el copero se acordó de José. Entonces mandan a traer a José para que interprete el sueño de Faraón. Y analicemos lo siguiente. Todo lo que está pasando en la vida de José es que es tan extraño, y en el momento lo más seguro es que él tampoco lo entendió. Ya nosotros lo entendemos porque sabemos cómo termina la historia. Pero todas esas injusticias que él está viviendo, todos esos acontecimientos tan complejos, no es otra cosa que la ruta trazada por Dios para el cumplimiento de una promesa. Dios le había hecho una promesa a Abraham. Le había dicho: de ti saldrá una nación grande, pero ellos habitarán en tierra extranjera. Eso lo dice en Génesis capítulo 15, de los versículos 13 en adelante. Esa nación, tu nación, habitará en tierra extranjera, y allí serán reducidos a esclavitud. Pero yo castigaré esa nación y los sacaré con mano poderosa de allí. Entonces, todo lo que está pasando en la vida de José
Es la ruta que Dios había trazado para que se cumpliera una promesa. Mire qué interesante es que nosotros analicemos bien lo que está pasando en nuestra vida. Porque si nos dejamos llevar de los acontecimientos, porque son desfavorables, podemos ser hallados en contra de la voluntad de Dios. Porque lo que está pasando en la vida de José, aunque son cosas terribles, allí está la voluntad de Dios. Ahí está Dios trabajando, cumpliendo un plan, cumpliendo un propósito. Entonces, José, cuando llegó a la casa de Potifar, cuando vio que todo estaba marchando bien, él quiso quedarse en la casa de Potifar. Pero Dios quería que él fuera señor de la tierra de Egipto. Mire la diferencia. La casa de Potifar no era el lugar para José. La casa de Potifar representa la comodidad, el lugar de estancamiento. La cárcel tampoco era el lugar de José. La cárcel representa el lugar de contacto. Allí él se conoció con el hombre que iba a estar delante de Faraón y el que Dios iba a usar más adelante para mandar a llamar a José, para que interpretara el sueño de Faraón y Faraón lo nombrara señor de la tierra de Egipto. Pero ¿cuál fue el arma poderosa que usó José? El perdón. Sus armas fueron Dios y el perdón. Finalmente, él fue recompensado por Dios, porque salió de la cárcel para sentarse en el trono de Egipto. Él era el segundo hombre más importante en ese país. De ser recluso pasó a ser gobernador. De necesitado a preservador de vida. Luego vino el reencuentro con sus hermanos, la restauración familiar. Y ahí se cumple la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que su nación llegaría a estar en ese país. Más adelante se va a cumplir lo demás. Toda la familia de José ahora empezó a vivir en la abundancia, a disfrutar de la bendición de Dios. Mire qué interesante es todo esto, ¿verdad? Qué interesante es perdonar, como lo hemos estado mirando. Mire todas las injusticias que vivió este hombre. Igual que nosotros, muchas veces hemos vivido muchas injusticias. Mientras estemos aquí en la tierra, iremos a vivir muchas injusticias. Y el pensamiento que se nos viene cuando estamos enfrentando tantas injusticias es que Dios no está con nosotros. Dudamos de la presencia de Dios. Porque cuestionamos a Dios por las circunstancias desfavorables, porque no entendemos. Y pensamos de pronto que no es Dios y empezamos a buscar culpables. Pero nada de eso. Muchas veces es Dios quien está guiándonos. Dios tiene un propósito con nosotros y Dios está usando esas cosas con un propósito grande. Así que debemos reflexionar muy bien en esto. Y que esto nos anime a seguir adelante. No sé qué situación está enfrentando usted que me escucha en esta hora. No sé qué tanta traición, qué tanto dolor hay en su corazón. No sé qué tanta angustia. Pero estamos mirando que José, todo lo que él enfrentó fue necesario. Cada uno de estos lugares jugó un papel importante en la vida de José. Y en todos ellos estuvo Dios con él, acompañándole, guiándole, fortaleciéndole, ayudándole. ¿Cuáles fueron sus dos armas poderosas aquí? Dios y el perdón. Y a través de José, Dios hizo grandes cosas. Porque en ese tiempo el hambre fue tan grande que no había alimento por ninguna parte. Y por medio de José, se preservaron muchas vidas, hubo alimento para muchas personas, para muchas familias. Y cuando sus hermanos van al país por
porque no había alimento, allí sucede el reencuentro. Y allí encontramos las evidencias del perdón de José. Él le dijo: no, mis hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, en bendición, porque Dios ha preservado muchas vidas. Y de esa manera pudo pasar toda su familia, toda la nación de Israel. En ese entonces, los que ya habían nacido, que se componían más o menos de 70 o 71 personas, pudieron entrar al país de al país de Egipto, y allí disfrutar de la bendición de Dios y del reencuentro con su hermano, y él disfrutar de su familia, especialmente de su padre, porque su papá lo hacía muerto. Mira todo lo que Dios puede permitir en una vida para cumplir un propósito. Así que las circunstancias desfavorables no determinan el futuro nuestro. Son peldaños, debemos mirarlos como peldaños, usarlas como peldaños para seguir avanzando. Llámese problema, lo que sea. Aquí estamos mirando mucha injusticia en la vida de este hombre. Mucha injusticia, y pareciera que Dios no estuviera. La pregunta es: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Lo acusaron falsamente, lo mandaron a la cárcel. Él no hizo nada, pero ahí estaba Dios con él. Esa era una ruta, era necesario, ese era el camino. Muchas veces no entendemos muchas cosas, pero esa es la ruta. Ese es el camino a la bendición. No debemos conformarnos con la casa de Potifar, con aquellos lugares donde pensamos que ya estamos realizados. No, hay algo más grande hacia adelante. Tenemos que seguir avanzando. No importa si de pronto estamos en un lugar parecido a la cárcel donde estuvo José. No importa. Eso no va a determinar nuestro futuro. Dios nos llevará hacia adelante, porque Él es un Dios de propósito y Él nos creó con propósito. Todo el que perdona es recompensado por el Padre Celestial aquí en la tierra, y especialmente lo seremos un día en el tribunal de Cristo. Cuando el Señor levante a su iglesia, dice la palabra que seremos presentados ante el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo es para Dios premiar todo lo bueno que hicimos aquí en la tierra. Pero allí también Dios premiará lo que padecimos, las injusticias, el dolor, todo lo que tuvimos que sufrir aquí en esta tierra. Allí Dios nos dará recompensa. Y esa recompensa equivalen a rango. Entonces, mire qué importante es esto. Vale la pena perdonar. Ahora, perdonar es de valiente. El no perdonar es de cobarde. Dios nos ha llamado como valientes, porque nos ha dado su palabra, nos ha dado su poder y su presencia. Y Él dice en su palabra que Él no nos dejará. Él dice: yo estoy contigo para liberarte, para ayudarte. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios les bendiga grandemente. Aquí finalizamos esta serie titulada Beneficios del Perdón. Te recuerdo suscribirse a mi canal. El nombre de mi canal es Dios Sana Heridas Profundas. Recuerden dar like, compartir, hacer comentarios. Esto nos ayuda a crecer y así podemos seguir alcanzando muchas vidas, muchas familias. Dios les bendiga. Disfruten de la bendición de Dios.